continuamos. Entonces, vamos a continuar con la maduración citoplásmica en el caso de los insectos. Entonces, es un grupo muy particular, ya que observamos cómo se pueden observar dos diferentes tipos de ovarios, que es el panoístico y el meroístico, en los cuales pues es significativo fisiológicamente porque el panoístico, el ovocito es acompañado solo por células foliculares, mientras que el meroístico es acompañado por células foliculares y células nutricias. Vimos el origen de las células nutricias, sabemos que el origen de las células foliculares en el caso de los insectos es a nivel del germario, ahí encontramos a las ovogonias o espermatogonias y en el caso de ovogonias, pues ahí tenemos a las células prefoliculares. Entonces, ese es el origen. Anteriormente habíamos mencionado el origen en el caso de los vertebrados y bueno, eso nos remontamos incluso al desarrollo de gónadas. Entonces, de acuerdo con ello, bueno, pues tenemos esas particularidades. Vimos lo referente al desarrollo del ovario de tipo panoístico, porque ahí tiene una característica muy importante el ovocito y es que en el caso del núcleo, en previtelogénesis se transforma en vesícula germinal. Los cromosomas se desespiralizan y nos indica que si están desespiralizados va a llevar a cabo una actividad metabólica, entonces esa la lleva a cabo el ovocito en el panoístico. Pero ¿qué pasaba en los meroísticos? Que vimos que había de dos tipos, politrófico y telotrófico. Bueno, en el meroístico vamos a observar que aquí participan las células nutricias y el ovocito, en el caso del meroístico, tiene la particularidad de que su núcleo jamás se transforma en vesícula germinal. Quien se transforma en vesícula germinal es el núcleo de las células nutricias. Entonces, de acuerdo con ello, pues es la gran diferencia entre politrófico, entre meroístico y panoístico. En el panoístico es funcional el núcleo del ovocito porque sí se transforma en vesícula germinal, pero en los meroísticos no. Ahí quien asume esa actividad son las células nutricias, por eso el ovocito no tiene esa transformación. Y decíamos que a pesar de que no se transformara el núcleo en vesícula germinal y que permaneciera compacto durante toda la maduración citoplásmica, de todos modos ese núcleo compacto tenía la característica de que se desplazaba conforme incrementaba la maduración citoplásmica hacia el polo animal. Entonces, esa es un evento que ocurre en todos los organismos, ya sea invertebrado o vertebrado, donde durante la maduración citoplásmica siempre el núcleo vesícula germinal en los que la hay siempre se desplaza hacia el polo animal. Entonces, eso es una característica de todo, de este proceso de maduración citoplásmica. Entonces, ya habíamos visto incluso cómo se formaban las células nutricias y decíamos que tanto en el tipo politrófico como telotrófico tenía la particularidad de que se llevaba a cabo 4 divisiones mitóticas por parte de las ovogonias. Entonces, una ovogonia ahí en el germario llevaba a cabo lo que era 4 divisiones mitóticas consecutivas, pero con la particularidad de que tenía una citocinesis incompleta. Esa citocinesis incompleta hacía que si lleva a cabo 4 divisiones, me daba un grupo de 16 células interconectadas por esos puentes citoplásmicos. De tal forma que mencionábamos que en el caso de estos organismos, cuando hay ese grupo de 16 células interconectadas, pues una de ellas es la que origina el ovocito. Y
quien lo origina es la célula que cuenta con 4 puentes citoplásmicos. Y ahí veíamos en el grupo de 16 que solo eran 2 células las que contaban con esos 4 puentes citoplásmicos. Y bueno, se observa que dentro de esas 2, la primera que inició esas 4 divisiones mitóticas es la que se transforma en un ovocito. Entonces, de acuerdo con ello, observamos ya cuál es el origen de las células nutricias y su función que van a llevar a cabo, pues es muy importante, porque van a llevar a cabo la actividad metabólica para que el ovocito incremente su volumen debido al almacenamiento de información y material nutritivo que va a empezar a captar. Entonces, de acuerdo con ello, veíamos, por ejemplo, en el caso de un politrófico. En el caso del politrófico podemos observar que se cuenta con los ovarios, cuyo número característico de cada una de las ovariolas, pues es particular de cada especie. Pero indistintamente del número de ovariolas que forme a cada ovario, vamos a ver cómo la ovariola va a estar constituida por germario y vitelario. En el germario es donde encontramos a las ovogonias y en el vitelario es donde el ovocito empieza a llevar a cabo lo que es su maduración citoplásmica. Dijimos que una maduración que viene de la parte anterior del vitelario hacia la parte posterior. Entonces, de acuerdo con ello, en el caso de los meroísticos, particularmente el politrófico, observemos, una ovogonia sufre 4 divisiones mitóticas consecutivas en el germario, forma el grupo de 16 células. Dentro de esas 16, una va a ser el ovocito y característicamente en el tipo politrófico, que es donde todas las 16 células descienden al vitelario, se observa que característicamente cuando se forma el folículo, ¿por qué? Porque también ahí tenemos células prefoliculares y viene formando lo que sería el folículo, de tal forma que cuando llega al vitelario vemos que la célula que queda en el extremo posterior es el que me va a dar origen al ovocito y todas las otras 15 células que quedan sobre ella van a ser las células nutricias. Entonces, desde aquí tenemos ya que el ovocito que tiene 4 puentes citoplásmicos desciende al vitelario en primer lugar y sobre ella van las otras 15 células nutricias. Cuando él desciende exactamente en la parte anterior del vitelario, ahí es donde vamos a empezar a ver los cambios. Vamos a ver los cambios de esa célula que queda en su extremo posterior de lo que es este folículo. Entonces, ese ovocito, vamos a observar cómo él empieza a experimentar cambios que corresponden a previtelogénesis. Y vemos muy significativamente que todo el listadito de previtelogénesis se lleva a cabo exactamente aquí, cuando acaba de descender del germario al vitelario. Y en ese momento observamos característicamente cómo tenemos lo siguiente. Vamos a ver cómo, si aquí se lleva a cabo lo que es previtelogénesis, hay la formación de un gradiente de mitocondrias y ribosomas, que es lo que me da la polaridad a ese ovocito. Entonces, de esa forma vamos a observar cómo desde este momento todavía el ovocito ni apenas va a empezar a madurar y ya tenemos el establecimiento de la polaridad. De acuerdo con ello, vamos a observar que significativamente pues tenemos entonces esa ubicación a nivel de lo que es el folículo que va a descender a nivel del vitelario. Entonces aquí se lleva a cabo previtelogénesis, además del establecimiento de gradientes de mitocondrias y ribosomas, tenemos que como el efecto de una hormona esteroidal como el ecdisona empieza a ejercer su efecto y es donde vamos a observar cómo el ovocito, que es la célula que encontramos más caudal, es el que va a empezar a experimentar cambios como las microvellosidades,
nada más en la membrana del ovocito y de las células foliculares. Aquí no hay cambio a nivel del núcleo. ¿Por qué? Porque aquí es donde vemos cómo las células nutricias empieza su núcleo a transformarse en vesícula germinal. Entonces, todas las células nutricias lo tienen. El ovocito no, el ovocito lo tiene compacto. Entonces, quien va a ser funcional para la síntesis de esa información que va a almacenar el ovocito va a ser esas células nutricias, la vesícula germinal de las células nutricias. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, vamos a observar que conforme viene descendiendo ese ovocito, pues vamos a observar cómo él va incrementando su volumen, pero también nos vamos a dar cuenta que conforme viene descendiendo, el número de células foliculares va disminuyendo. Entonces el ovocito va a ocupar el espacio de todo el folículo. Las células van a empezar a pasar su contenido a través de esos puentes citoplásmicos hacia el citoplasma del ovocito. Y nos damos cuenta que conforme desciende, el ovocito aumenta su volumen y las células nutricias disminuyen su número. Ajá. Entonces, conforme van descendiendo, va pasando ese evento. Ajá. Y vemos muy significativamente que a pesar de ello, pues consideramos, aquí tengo el núcleo del ovocito que está compacto, acá tengo el núcleo de las células nutricias que lo vemos como es, muy voluminoso, tiene cromosomas en escobillón. Entonces, eso es muy significativo en el caso de la maduración citoplásmica del ovocito en estos organismos. Y decíamos algo muy importante y es lo siguiente. Sabemos que Ecdisona pues fue la hormona que me desencadenó los eventos morfológicos a nivel de previtelogénesis y que conforme avanza la maduración, pues es la que sigue llevando a cabo la vitelogénesis desde el segundo folículo hasta la parte basal del vitelario. Ajá. Pero para saber el cambio de un folículo cuyo ovocito está en previtelogénesis al cambio a vitelogénesis, va a ser ahora el efecto de Ecdisona a nivel de cuerpo graso. Y como resultado de ello vamos a observar que cuerpo graso empieza a sintetizar la vitelogenina, que dijimos que viaja vía sanguínea a la superficie de este ovocito. Un ovocito que vemos que solo está protegido por las células foliculares. Las células nutricias no son protegidas por las células foliculares, solo el ovocito. Por eso cuando se transforma en su membrana en una pues muy irregular por esa presencia de microvellosidades, vemos que no hay problema porque solo las células foliculares y del ovocito son las que lo están interdigitando. Las células nutricias no tienen esa característica porque ellas no pueden captar la vitelogenina. Quien la capta es el ovocito, porque tiene una membrana muy flexible producto de esas microvellosidades que presenta. Y de acuerdo con ello, observamos que cuando la vitelogenina llega vía hemolinfa, el ovocito, su membrana lo va a tomar por micropinocitosis. Y aquí es cuando le introduce, cuando se separa en fosbitina y lipovitelina. La fosbitina me forma granulitos de vitelo. Aquí no hay plaquetas, ¿de acuerdo? Las plaquetas las localizamos en el caso de los anfibios. En el caso de insectos hay gránulos de vitelo. Cada granulito de vitelo contiene a una proteína que es la fosbitina, que cuando entró la vitelogenina se separó en dos proteínas, la fosbitina que forma los granulitos de vitelo y la lipovitelina que va a formar los lipocondrios. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, ya tenemos los elementos. Cuando empiezan a aparecer los primeros granulitos de vitelo,
observamos que ese es el indicio de que terminó previtelogénesis e inicia la vitelogénesis, una etapa sumamente importante debido a cambios muy significativos. Y dentro de esos cambios tan significativos vamos a observar algo importantísimo, y es el hecho de que el ovocito va a empezar a crecer por todo lo que le están llegando por los 4 puentes citoplásmicos con los cuales está interconectado con las 15 células nutricias, que como vemos, por ejemplo, que ya va casi ocupando la mitad del folículo, ya no tenemos 15 células nutricias, ya ha ido disminuyendo. Entonces van disminuyendo y el espacio lo va ocupando el ovocito. ¿Por qué? Este incremento de volumen se observa muy significativamente a partir del momento en que tenemos muy característicamente ya el ovocito pues muy voluminoso, incluso vamos a observar que incluyen ahí células nutricias, como es la parte basal del vitelario, que ahí ya no tenemos células nutricias, ya tenemos el puro ovocito. Pero ¿por qué incrementa su volumen tan rápidamente? Pues es debido a la gran cantidad de vitelo que empieza a acumular. Entonces vemos que en este caso, pues tenemos muy significativamente también que conforme va incrementando su volumen hasta adquirir el volumen característico de la especie. A partir de ese momento, vemos que ya está en la parte basal, ya no hay células nutricias y como resultado de ello vamos a tener que en ese momento, bueno, pues terminaría lo que sería esa vitelogénesis, en la cual encontraríamos al núcleo totalmente desplazado hacia el polo animal. Núcleo que jamás desespiralizó sus cromosomas y que nos indica que en ese caso el ovocito no sintetizó esa información, sino que fue sintetizada por las células nutricias que están interconectadas por puentes citoplásmicos, en este caso unos puentes citoplásmicos cortitos porque descendieron acompañando al ovocito. Entonces, de acuerdo con ello, observamos. Cuando empieza vitelogénesis, el ovocito ya cuenta con RNA mensajero, ribosomal, transferencia, tiene todos los RNA necesarios. Por eso es que él empieza la síntesis de proteínas y decíamos que eran proteínas estructurales, proteínas enzimáticas, pero también proteínas estructurales para la formación de un material que se deposita en estos espacios que quedan entre las microvellosidades. Todo ese material que se deposita ahí entre esas microvellosidades va a ser de suma importancia. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que en él tenemos una particularidad y es que esa va a ser la cubierta primaria, que es acelular y que en el caso de los insectos, la cubierta primaria es la cubierta vitelina, porque la está sintetizando el propio ovocito y la deposita aquí entre las microvellosidades. Entonces es común que en todos los organismos observemos en una cubierta primaria siempre como esa celular, esa cubierta primaria siempre va a estar atravesada por una serie de canalitos que no es más que cuando se lleva a cabo el desbloqueo y ovulación del ovocito, esos canalitos, pues sabemos que hay una despolimerización de lo que son los microtúbulos, desapareciendo las microvellosidades. Como consecuencia de eso, todo el material que me rellenó esos espacios queda atravesado por esos canalitos, que es esas microvellosidades entre los espacios que se formó pues esa cubierta primaria. Entonces, una característica, todas las cubiertas primarias tienen que está atravesada por canalitos debido a esas microvellosidades. Entonces, de acuerdo con ello, vamos a observar muy significativamente. Resulta
que cuando va descendiendo, característicamente las especies que estemos analizando en el caso de insecto, tenemos aquí a nivel del vitelario un número determinado de ovocitos constituyéndonos esos folículos. Un número característico. Hay especies que nada más tienen 3, pero hay otros que pueden tener 6, 7. Hay una gama en ese aspecto. Entonces, de acuerdo con ello, vamos a observar que cuando queda totalmente maduro, quedaría en la base del vitelario, porque todavía está madurando, pero este ovocito va a alcanzar todo este volumen y cuando lo alcance ya no hay células nutricias, ya terminaron su actividad metabólica. Y vamos a observar cómo significativamente, pues ese ovocito que aquí en la parte basal va a ser el más voluminoso porque ya terminó su maduración citoplásmica, él es el que va a ovular. Entonces va a romper la capita de células foliculares y pasa al pedicelo, llega al cáliz y luego al oviducto lateral, oviducto común, y bueno, va a llegar a la vagina o bursa copulatrix. De acuerdo con ello, observamos cuando ya está maduro y ya va a ovular, a partir de ese momento manda una señal a nivel del germario. ¿Para qué? Para que otra ovogonia empiece a sufrir divisiones mitóticas, las 4 divisiones, para que descienda otro. ¿Por qué? Porque en este caso, si tenemos un número determinado, ovula, me falta que venga uno, entonces se empieza a formar el otro para que siempre haya el mismo número a nivel del vitelario. Es una característica súper importante. Entonces, de acuerdo con ello, bueno, pues tenemos muy significativamente esas particularidades. De acuerdo con ello, tenemos pues un significado muy importante que es el que podamos llevar a cabo esta característica. Y bueno, significativo, vamos a observar que de acuerdo con ello, entonces la maduración viene de la parte anterior a la parte basal. Y de esa forma encontramos que todos los folículos basales son los de mayor volumen, son los que alcanzan esa maduración. Y de acuerdo con ello, de esa forma observamos cómo descienden y pueden ser fertilizados cuando pasen a través de lo que es la vagina o bursa copulatrix, porque ahí se tiene la espermateca cuyo número puede variar, y ellos almacenan los espermatozoides y pueden liberarse para fecundar a los ovocitos. Ajá. Entonces, el ovocito cuando llega en la parte basal viene acompañado por una cubierta primaria que sintetizó el propio ovocito. Pero ahí también nos damos cuenta que podemos tener un ovocito. Cuando ya está maduro, podemos observar que además de esa cubierta vitelina, puede tener otra cubierta que ahora va a formar las células foliculares, que incluso cuando ya está en la parte basal y está ya muy voluminoso el ovocito, vemos que las células de ser cúbicas cambian a células planas. Ajá. Y vemos muy significativamente que ellas pueden sintetizar otro factor más que se va a depositar sobre la cubierta vitelina y que corresponde al corion como cubierta secundaria. Ajá. Entonces, porque le están elaborando las células foliculares. Y decíamos que esa cubierta secundaria en el caso de insectos es el corion. Ajá. Esa cubierta secundaria tiene una particularidad y es que tiene los poritos, que es el micropilo. Eso puede ser un número diferente de poritos, entonces es muy significativo. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, observemos significativamente, tenemos entonces la particularidad de que en todos estos, en este caso, en el tipo politrófico, vemos células foliculares cuando desciende, van disminuyendo y cuando llega a la parte basal ya no hay células nutricias, ¿de acuerdo? Ya está maduro. Por eso decíamos que cuando histológicamente
pues necesitemos llevar a cabo el establecimiento de a qué tipo de ovario corresponde en algún insecto el ovario, lo que tenemos que hacer primero es hacer corte longitudinal desde el germario hasta el vitelario. Ajá. Tiene que ser longitudinal porque sabemos que si nosotros analizamos en forma transversal, vamos a ver un solo tipo de ovocito, un tipo de célula. Entonces, de acuerdo con ello, lo que nos conviene es un corte longitudinal en el cual apreciemos tanto lo que es el germario como el vitelario. Y de acuerdo con ello, nos vamos a dar cuenta que es significativo que cuando se quiere determinar a qué tipo corresponde, yo les mencionaba que era conveniente ver el folículo cuando acaba de descender del germario hacia el vitelario o bien en la parte media de esa ovariola. Ahí nos conviene analizarlo porque ahí nos vamos a dar cuenta a qué tipo corresponde de acuerdo con los elementos que presente. En el caso del basal, no, porque en el basal tiene las mismas estructuras un panoístico que un meroístico. Entonces, por eso ahí no nos conviene llevar a cabo ese análisis, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo con esto, observamos que tenemos el desarrollo de la maduración citoplásmica de los ovocitos en el caso del politrófico, en el cual para que se pueda dar esa maduración citoplásmica y tenerlo como tal, pues deben de participar las células nutricias, ya las vimos y muy importante. Ajá, su participación es fundamental. Ahora veamos el otro tipo de ovario meroístico, que es el telotrófico. En el caso del telotrófico, observemos, tiene una característica muy importante. El telotrófico, al igual que en el politrófico, la ovogonia llevó a cabo 4 divisiones mitóticas y bueno, pues descendió este. Luego tiene otra vez una ovogonia, lleva a cabo 4 divisiones mitóticas y pues tenemos este otro ovocito que desciende. Luego hay otra ovogonia, sufre otras 4 divisiones y tengo a este otro. Ajá. Entonces vemos cómo significativamente va madurando. Una característica en este caso del telotrófico, a diferencia del politrófico que acabamos de ver, es que en el telotrófico el único que desciende de esas 16 células interconectadas por puentes citoplásmicas es el ovocito, el que tiene los 4 puentes. Entonces es el único que va descendiendo a nivel del vitelario para llevar a cabo la maduración citoplásmica. También en este caso, cuando desciende, también hay células prefoliculares que descienden y van acompañando el ovocito para empezar a formar lo que es su capita de células foliculares. Ajá, entonces, de acuerdo con ello, vamos a observar muy significativamente que en el caso telotrófico, las 15 células nutricias quedan en el germario y desciende solo el ovocito. Entonces, vamos a observar como el ovocito se caracteriza por tener 4 puentes citoplásmicos, cuando él desciende, ¿qué le pasa? Pues que los puentes citoplásmicos se alargan dependiendo hasta dónde vaya él descendiendo en el vitelario. Entonces, esos puentes citoplásmicos se empiezan a alargar. En el de este es muy largo, en el de este es más corto y en el de este es más cortito. Ajá. Entonces, esos puentes citoplásmicos se alargan y van a seguir comunicados ese ovocito con sus 15 células nutricias que permanecen acá a nivel del germario. Entonces ahí podemos tener las 15 de este, a lo mejor de este ya empezaron a disminuir, las 15 de este y las 15 de esta. Todo lo tenemos aquí, un concentrado en ese punto. Y vamos a observar algo muy importante. Y es el hecho de que en ese momento, estos ovocitos cuando descienden, apenas llegan al vitelario y empieza la previtelogénesis. Vitelogénesis y una vitelogénesis avanzada. Ajá. Entonces, observamos que aquí, al igual que en el caso politrófico, aquí los cambios que se dan son muy significativos, pero aquí
más se parece a un panoístico, donde el ovocito viene rodeado por su capa de células foliculares, pero este tiene estos puentes citoplásmicos que se alargan, y cada puente citoplásmico que se alarga, porque él desciende, recibe el nombre de cordón trófico. Entonces, el cordón trófico de este ovocito es muy largo, el cordón trófico de este es menos largo y este es todavía más corto. Ajá. Entonces, esos puentes citoplásmicos me dieron origen a los cordones tróficos, y de acuerdo con ello observamos muy significativamente que tenemos caracterizado lo que es esos tipos de ovario en el caso de los insectos, que a pesar de que estén participando gran cantidad de células nutricias, observamos pues estructuras que los caracterizan. En el caso de un politrófico, un telotrófico, observamos que esas características pues depende de dónde vayan descendiendo a través del vitelario. Ajá. Entonces, todas las agrupaciones de esas células nutricias que quedan en el germario me forman lo que es el trofario. Ajá. Entonces, en el caso de los politróficos tenemos que hay trofario. Entonces, descienden los ovocitos, pero todas las células nutricias me quedan aquí, y aquí es donde ellas sufren una transformación, su núcleo. En ese caso, esas células nutricias desde el germario vamos a observar cómo presentan cromosomas en escobillón, y esas son las que van a sintetizar el RNA de bajo peso molecular y transferencia en previtelogénesis, y en vitelogénesis llevaría a cabo la síntesis del RNA ribosomal 1828S y el mensajero. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, esa síntesis que están llevando a cabo las células nutricias en el germario, esa información pasa a través de estos puentes citoplásmicos y llega al ovocito. Entonces, el ovocito, su citoplasma es muy heterogéneo por toda la información que le está llegando de esas células nutricias a través de los cordones tróficos. Ajá. Entonces, de esa forma vemos que conforme van descendiendo, pues vamos a observar cómo va adquiriendo su tamaño característico, y vemos que aquí a nivel del germario, pues también vamos a encontrar cambios muy significativos, como sería la presencia de pues la vesícula germinal en esas células germinales, pero también la disminución de las células germinales. Por ejemplo, en el caso de este, pues ya han disminuido. En este caso tendría las 15 células nutricias todavía, pero conforme va descendiendo vamos viendo cómo esas células nutricias vienen disminuyendo su número, y su contenido lo están pasando a través del cordón trófico, de tal forma que la imagen que tenemos en la parte basal del vitelario va a ser exactamente la misma que en un ovario de tipo panoístico o un meroístico. La única variante puede ser el volumen, dependiendo de la especie. Si estamos hablando de la misma, pues no hay problema, pero en el caso de unos, pues presentan unas particularidades y otros presentan otros. Entonces, tendría una variable que sería el volumen del ovocito que está alcanzando cuando llega a su parte basal de ese vitelario. Ajá. Y como habíamos visto anteriormente, incluso en el caso del panoístico, tenemos significativamente algo importante. Cuando este ovocito que ya está maduro citoplásmicamente, él va a ovular, y cuando ovula observamos que se rompe la capita de células foliculares y él desciende hacia lo que es el pedicelo. Y muy significativamente el ovocito desciende y las células foliculares todas se acumulan aquí en la base del vitelario y el pedicelo. Aquí encontramos lo que es el tapón folicular de ciervos, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, bueno, pues vemos que en el caso de los panoísticos y meroísticos, muy significativamente vemos una maduración citoplásmica que me va a dar como resultado ovocitos que almacenan
gran cantidad de vitelo, pero que ese vitelo característicamente está ubicado en el centro y cubierto por una capita de citoplasma cortical. Entonces, por eso se dice que en el caso de los insectos, los ovocitos son de tipo pues centrolécito por la cantidad y distribución de vitelo. Entonces, estos son centrolécitos, ¿de acuerdo? Entonces, vimos muy significativamente lo que fue hasta con su control hormonal de la maduración citoplásmica de un ovocito lécito en el caso de mamíferos. Vimos también el control hormonal del ciclo sexual en el desarrollo de ovocitos telolécitos discretos, como fue el caso de los anfibios. Y ahora vemos también el ciclo sexual con su control de hormona en el caso de un ovocito de tipo centrolécito. De acuerdo con ello, observamos significativamente que pues si hay diferencias en ellos muy características, de tal forma que, bueno, por eso es importante que cuando estén trabajando con algún insecto, pues lo primero es unir a qué tipo corresponde el ovario. Entonces, siempre significativamente lo vamos a observar, que es lo primero que uno dice, bueno, pues hay que verlo. Ajá. Y después de ello, pues ya empezar a ver cuál es su maduración, cómo se lleva a cabo, si hay varias temporadas en un año, una sola, todo eso se puede analizar haciendo cortes histológicos de los ovarios, pero de forma longitudinal para poder llevar a cabo ese análisis. Entonces, de acuerdo con ello, observamos, hasta aquí terminamos ya lo que sería la maduración citoplásmica en ovocitos de tipo centrolécito. Y pasamos a lo que serían los ovocitos telolécitos intensos. Les dije que les daría esa información. Maestra, Sí. tengo dos dudas. Primero, Ajá. en los politróficos, la fosfatina Ajá. es la que produce los gránulos de vitelo. Y, En todos se producen gránulos de vitelo, en todos. En ¿y cuál es lo politrópico, que, el que ¿mandé? produce los lipocondrios? ¿Qué era? Ah, no, es que la vitelogenina es una proteína que se sintetiza en cuerpo graso. Y esa vitelogenina, cuando entra al citoplasma, porque lo introduce el ovocito por micropinocitosis, ya en el interior se observa que es un complejo, que son dos proteínas, y que cuando ya entra al citoplasma se separan esas dos proteínas, la fosbitina, que forman los gránulos de vitelo. Y la lipoproteína, porque es lipídica, esa forma los lipocondrios. Sí, maestra, ok. Y a ver, pregunta. Aquí, en las células nutricias que se quedaron en el vitelario son las que producen el trofario. Ajá, el Ah, conjunto de células ahí se le llama trofario. Y le digo que van a ir disminuyendo de acuerdo conforme vaya madurando el ovocito. ok, gracias. Sí. De acuerdo. ¿Listo? Entonces, ahora pasamos a revisar lo que sería la maduración, pero de un ovocito de tipo telolécito intenso. En el caso de telolécito intenso tenemos algunos peces, tenemos reptiles, aves, muy importantes. Entonces ahí el ovocito crece muchísimo, por eso vemos que en el caso de la gallina, pues la yema corresponde al ovocito, entonces almacena muchísimo vitelo, es todo lo naranjita que vemos o amarillo que se ve. Entonces, de acuerdo con ello, observemos esa gran actividad metabólica que llevan a cabo. En el caso de aves, hay que considerar algo muy importante. Ustedes en el laboratorio revisaron la anatomía del aparato reproductor masculino y femenino de aves. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos la estructura en el caso de aves. Sí sabemos que la mayoría de las aves presenta solo ovario y oviducto del lado izquierdo. La mayoría.
no todas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a observar que anatómicamente es una particularidad en estos organismos, algo que no sucede ni en anfibios, donde vimos un oviducto sumamente largo, o en el caso de reptiles. En el caso de aves tenemos que el oviducto presenta una serie de regiones que nosotros las vemos anatómicamente y muy significativamente, pues es interesante en este sentido. Entonces vamos a observar, a pesar de que haya reducción en el caso del aparato reproductor femenino, vamos a observar cómo los elementos que lo conforman pues permiten que se lleve a cabo toda su actividad fisiológica. Entonces, si me voy anatómicamente, el ovario es de tipo macizo. Como en los macizos, la maduración de los folículos se lleva a cabo en la parte cortical y aquí crecen muchísimo esos ovocitos, entonces nos permite que incluso anatómicamente podemos ver que hay diferente grado de maduración de esos ovocitos por el volumen tan solo. Y de acuerdo con ello vamos a observar cómo muy significativamente pues tenemos características importantes en ese sentido que morfométricamente podemos analizar tan solo midiendo el volumen de esos ovocitos. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, observamos que en ellos, cuando ocurre la ovulación, el ovocito va a caer a cavidad del cuerpo y de ahí va a pasar a lo que es el oviducto a través del infundíbulo. Entonces, con ello no hay problema. Ajá. Entonces, vemos significativamente que en el caso del oviducto, pues presenta regiones. Y una región que nosotros la vemos como presenta en toda su longitud como un diámetro muy uniforme. En ese se le conoce como magnum. Entonces, en el magnum pues es característico distinguirlo anatómicamente porque presenta ese diámetro uniforme. Seguimos descendiendo y aparece una disminución del diámetro. Esa disminución del diámetro constituye lo que es otra región, que es el istmo. Y después del istmo viene una dilatación que incluso se ve muy musculosa. Esa corresponde al útero. Luego viene del útero y antes de conectarse con la cloaca hay una pequeña constricción que corresponde a la vagina. Entonces, de acuerdo con ello, vemos que muy interesante el hecho de que en el caso de estos organismos sí podemos llevar a cabo lo que es esa, ver la gran regionalización que existe y consigo vamos a observar que va a tener diferente función cada zona. ¿Por qué? Porque va a tener diferente distribución de glándulas. El oviducto se caracteriza porque es muy glandular, su epitelio es sumamente glandular. Ajá. Entonces vamos a observar para que aquí se dé el crecimiento de los ovocitos y que se manifiesten los folículos de diferente volumen, también nos vamos a dar cuenta de algo importante, que también a todo lo largo del oviducto y en cada una de las regiones, pues va a haber distribución de glándulas particulares de cada región. Eso no lo puede poner de manifiesto por el tipo de secreción que llevan a cabo. Entonces, de acuerdo con ello, pues esas son las características en el caso de lo que sería el aparato reproductor femenino en el caso de aves. Y vamos a observar, va el ciclo completito con las hormonas implicadas para que no haya problema. Entonces, vamos a observar. Tenemos hipotálamo. El hipotálamo es quien está recibiendo el estímulo de factores ambientales. Cuando vimos factores ambientales en el caso del ciclo menstrual, ahí mencionamos una serie de factores, ¿de acuerdo? Pero no quiere decir que todos incidan en un mismo organismo. No, vamos a observar de todos esos factores cuáles son muy importantes para qué clase de
de vertebrados. Y bueno, por ejemplo, en el caso de las aves, un factor ambiental fundamental para el desencadenamiento del ciclo sexual es el fotoperiodo. Entonces, de acuerdo con ello, vamos a observar que fisiológicamente el conocer pues cómo se está llevando a cabo las interacciones, diferente nivel del sistema neuroendocrino, es sumamente importante. Y quien conoce bien su fisiología de este ciclo sexual son los que tienen pues las granjas para producir huevo para consumo. Ellos lo saben y muy bien. Ajá. Tan es así que ellos le mantienen un estímulo continuo a particularmente a las gallinas, porque hasta ellos hacen la separación. Tienen lotes de gallinas en las cuales su misión es estar poniendo nada más, porque lo que les interesa es obtener huevo. Ajá. Entonces, a ellas sí no les permiten que haya machos con ella. Vamos a ver por qué. Pero observemos característicamente también en ese tipo de granjas tienen otros lotes en el cual tienen gallinas con gallo y en el cual vamos a observar muy significativamente pues que eso es importante por algo fundamental y es el hecho de que ellos tienen pues el cuidado de estar recolectando el huevo diariamente, sobre todo en el caso de ese lote que tienen de hembras con machos. ¿Por qué? Porque en el momento en que ovipositan, ellos llevan el control qué día fue ovipositado, porque hay ocasiones en que sí el pedido es huevo fértil, pero en otras les piden hasta embriones ya de días de incubación. Entonces ellos tienen el cuidado de estarlos pues llevando de esa forma. Algunos los incuban, otros no. Por ejemplo, el material que pues normalmente utilizamos para la práctica es el huevo fertilizado. Entonces ellos nos venden el huevo fertilizado y nosotros lo incubamos y se los damos a ustedes para que para que lo obtengan. Entonces ustedes pueden obtener embriones de diferente edad, de diferentes días de incubación, dependiendo del desarrollo embrionario y la estructura que nos interesa. Entonces, bueno, nosotros podemos en un momento dado ponerlos en la incubadora y a partir de ese momento empezar a contar los días de incubación. Entonces, hay algunos que nos interesan mucho para el desarrollo, por ejemplo, de lo que es la línea primitiva. Bueno, pues van 8 horas de incubación. Entonces, así de esa forma se les dan a ustedes hasta mínimo 4 edades, las cuales ustedes van a obtener los embriones pues en diferente grado de desarrollo. Entonces sí, característicamente tratamos de que sea así. Lo hacemos igualito para mañana y tarde, de tal forma que en la mañana tienen la particularidad de que los trabajan en la mañana, entonces esas horas las calculamos nosotros para el de en la mañana, pero en la mañana en la tarde que los trabajamos, de ahí van otras 3, 4 horas de ventaja. Entonces, los embriones de en la tarde tienen más desarrollo. ¿Por qué? Porque ya tienen más horas. Y eso es muy bueno, porque eso nos permite tener el desarrollo de diferentes estructuras con un material que se está trabajando en mañana y tarde. Entonces, esa es la conveniencia. Y sí, cuando uno lo pide, e incluso son amables en la granja porque hasta me dicen, pero no los pida temprano, pídamelos siquiera a las 10 de la mañana, que a las 10 pasen por ellos. ¿Por qué? Dice, porque yo recolecto el huevo y ese es el que le doy. Pues a mí me conviene porque acá pues debemos de ajustarnos a cuando van a hacer la práctica, eso. Entonces lo interesante es eso, pero además si ustedes pasan por una granja, ven que está la luz prendida noche y día. Eso se debe a ellos saben que a nivel de hipotálamo se va a recibir estímulos que son captados por el sistema nervioso central. Uno de ellos es el fotoperiodo.
periodo. Entonces lo captan y de esa forma vamos a observar cómo va a estar estimulando hipotálamo. Hipotálamo sintetiza factores liberadores, que sabemos que esos factores viajan a través de axones largos y cortos, llegan a la hipófisis, la neuro llega a la neura llegan los axones largos y a la adenohipófisis a través de plexo primario, vasos portales y plexo secundario. De esa forma llega a nivel de la adenohipófisis, donde se tienen las células beta responsables de la síntesis de las hormonas gonadotróficas, como es FSH y LH. FSH y LH tienen que liberarse simultáneamente. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el mecanismo de las hormonas, FSH llega a células foliculares, donde va a formar el complejo hormona-receptor a nivel de membrana de las células foliculares. Todo el mecanismo, y vemos que esas células foliculares sintetizan lo que va a ser la aromatasa. Mientras que LH llega a las células de la teca interna y ahí va a tener receptores en la membrana de esas células de la teca interna. De acuerdo con ello, observamos algo muy importante. Entonces, esas células de la teca interna que son estimuladas por su mecanismo de hormonas, que ustedes ya lo conocen, va a permitir que se transforme el colesterol en progesterona y la progesterona en testosterona. La testosterona pasa a las células foliculares que tienen la aromatasa, enzima que transforma a esa testosterona en estrógenos y ya tengo una hormona esteroidal. Ella va a estimular al ovocito inmaduro y va en ese momento a llevar a cabo lo que va a ser la previtelogénesis. Los ovocitos, lo primero es que su núcleo cambia a vesícula germinal, sus cromosomas se desespiralizan. En esa vesícula podemos observar incluso algunos nucleolos, lo que me significa que se llevó a cabo la amplificación génica en paquiteno tardío. De acuerdo con ello, empieza a llevar a cabo la actividad metabólica, que es el establecimiento de gradientes de mitocondrias y ribosomas, y en ese momento le da polaridad. El polo animal va a ser esto, donde tengamos mayor concentración de esas mitocondrias y ribosomas. De acuerdo con ello, observemos, vamos a tener además muy significativamente lo que va a hacer que se lleve a cabo algo importante, y es el hecho de que empieza la síntesis de los RNA ribosomal de bajo peso molecular y el de transferencia. Y aquí observemos, estrógenos también tiene efecto a nivel del oviducto, ese oviducto regionalizado y que tiene glándulas en el epitelio. Entonces vemos que lo que hace estrógenos cuando ejerce su efecto es que todas las glándulas de cada una de las regiones empieza a incrementar su longitud. Hay crecimiento glandular. Eso lo está llevando a cabo el efecto de los estrógenos. Pero estrógenos también tiene receptores a nivel de hígado. El hígado, bajo el efecto de esos estrógenos, sintetiza la telogenina. Viaja vía sanguínea. Y cuando viaja vía sanguínea, aquí ya tenemos microvellosidades por parte del ovocito y de las células foliculares, que anteriormente estrógenos propició su formación. Entonces, en este momento el ovocito, por esa membrana tan flexible que tiene, puede tomar por micropinocitosis a la vitelogenina y la introduce a su citoplasma. En ese momento se separa fosbitina y lipovitelina. La fosbitina forma los granulitos de vitelo y en ese momento observamos cómo cuando aparecen esos granulitos pasamos a lo que es ya dejamos de pre y ahora estamos en
vitelogénesis, ¿de acuerdo? Cuando pasamos a vitelogénesis, uno de los primeros cambios que vemos muy significativo es el volumen que va adquiriendo rápidamente el ovocito, y eso se debe significativamente a la gran cantidad de vitelo que está almacenando. Ajá, porque información la va a estar llevando a cabo, pero lo que más influye para el crecimiento de ese ovocito es la cantidad de vitelo que se va almacenando. Entonces, de acuerdo con ello, pasamos a lo que es vitelogénesis y con ello cambia muy significativamente lo que es la actividad metabólica y con ello cambia también muy significativamente el volumen que adquiere. En el caso de aves, muy significativamente tenemos lo siguiente. Resulta que en estos casos tenemos la particularidad de que cuando se está llevando a cabo esta vitelogénesis, el almacenamiento de todo el vitelo que se va acumulando lo lleva a cabo muy ordenadamente. Entonces vamos a ver por qué. Resulta que cuando se hace esta práctica, generalmente se les solicita a ustedes un huevo pues cocido. Ajá. El huevo cocido nos permite ver la yema y observar que cuando vemos esa yema cocida, podemos identificar cuál es el polo animal por un disquito blanco que está. Entonces, eso nos indica que es un ovocito ya maduro y que se desplazó totalmente la vesícula hacia el polo animal y está en forma de un disco, que sería el disco germinal o el disco embrionario, depende si es una célula huevo o un ovocito. Y de esa forma, lo que se hace es se les pide un huevo e incluso se les hace la recomendación: por favor, no compren huevo de esos normales que es de consumo, porque esos son de granja y en granja ya tienen una alimentación balanceada y ya no vamos a ver cómo se lleva a cabo el depósito de vitelo, de acuerdo con la naturaleza química de sino generalmente se les pide de ese huevo que hay. Generalmente en los mercados hay personas que vienen a vender el huevo que ellos tienen por ahí en la casa de sus propias gallinas. Entonces, pues vienen y lo venden, rojo, ¿no? Entonces les dicen, bueno, pues de ese, porque ese a la yema hasta es de un color amarillo más intensa. Entonces, de ese, para que a la hora de que se cosa y se haga la separación de polo animal a polo vegetal, podamos ver el depósito de vitelo. Entonces, de acuerdo con ello, observemos. Resulta que cuando se lleva a cabo esto, lo que vemos es siempre una albúmina blanca en el centro y como un embudito y luego acá tenemos ese disquito. Y vemos muy significativamente que desde que es inmaduro, pues la vesícula está en el centro. El depósito de vitelo se hace en forma concéntrica, rodeando la vesícula germinal en su mayor parte, ya que en el extremo que queda hacia polo animal, pues no es cubierto. Pero así vemos cómo se depositan unas capas de lípidos, capas de proteínas, lípidos, proteínas y lípidos. Son capas concéntricas. Ajá. ¿Por qué? Porque el depósito va de día, se depositan los lípidos, de noche las proteínas, lípidos, proteína. Por eso llevamos a cabo siempre esa localización de capitas de proteínas, lípidos, proteínas, lípidos. Ajá. Entonces, eso es muy significativo. Es en el caso de aves se observa este arreglo muy significativo de cómo se va almacenando el vitelo, noche y día. Entonces, de acuerdo con ello, observemos. Donde estaba la vesícula germinal en la parte central, apareció una albúmina blanca. Y todo el recorrido que lleva esa vesícula para ubicarse en el polo animal se ve manifestado. Entonces vemos, por ejemplo, aquí donde estaba la vesícula germinal en un principio, aquí se le conoce como la tebra.
Es una como albúmina blanca que tiene ahí. Luego vemos como una especie de cuellito, y aquí se abre en la boquita, ¿no? Entonces ve como una jarrita con el cuello y la boquita todavía más ancha. Entonces, aquí donde estaba la vesícula es la tebra. Después viene el cuellito de la latebra y posteriormente, cuando esto se amplía, corresponde al núcleo de Pander. Entonces, eso son lo que me indica el camino que llevó a cabo la vesícula germinal desde la parte central del ovocito inmaduro a cuando va madurando, que el desplazamiento que lleva para dirigirse a lo que es el polo animal. Cuando ya está en el polo animal, el ovocito ha adquirido su tamaño característico. Entonces, de acuerdo con ello, vamos a observar muy significativamente que ahora tenemos algo interesante. Si nosotros vemos, este va a ser un ovocito maduro porque está desplazado la vesícula hacia el polo animal, porque ya adquirió el volumen característico de esa especie. Entonces, de acuerdo con ello, observemos qué es lo que vamos a tener como característica. Bueno, pues muy significativo. Observamos que la vesícula pues está totalmente desplazada hacia polo animal y vemos muy significativamente algo importante, y es que en este momento, si analizamos histológicamente ese folículo que está maduro, él sigue con una capita de células foliculares, pero entre las microvellosidades de esa capita de células foliculares y la membrana del ovocito, pues sabemos que ahí están las microvellosidades interdigitando, y si está en vitelogénesis, pues ya sintetizó el RNA ribosomal 1828S y el RNA mensajero. Como ya tenemos RNA mensajero, ribosomal y transferencia, el ovocito puede llevar a cabo lo que es la síntesis de proteínas, y lleva a cabo síntesis de proteínas estructurales, microtúbulos, microfilamentos, así como el material para la formación de la cubierta vitelina. Ese material se deposita en los espacios que queda de las microvellosidades. Y esa es la cubierta primaria, que es acelular. Y en el caso de aves, así como vimos en el caso de insectos y de anfibios, pues la cubierta vitelina es una cubierta primaria. Entonces, de acuerdo con ello, observamos también el propio ovocito sintetiza lo que son proteínas enzimáticas, y la particularidad, el RNA que se encuentra y que está siendo en este momento utilizado es un RNA mensajero libre, ya que tenemos otro que se une a una proteína y me forma el informosoma. Ese, por estar bloqueado, no puede participar en este momento en la síntesis de proteína, pero bueno, se va a utilizar posteriormente, como lo vamos a ver. Ahí también mezclado vamos a tener constituyéndome lo que son los hipocondrios, que es la gran cantidad de ese vitelo que se está almacenando. Entonces, viene muy significativo, ahora sí, es el hecho de que cuando ya se tiene esta imagen de que ya está maduro, vamos a observar características importantes que nos van a permitir analizar el efecto de la progesterona, que sabemos que va a ser desbloqueo y ovulación. Entonces, veamos qué características. Si nosotros analizamos el folículo maduro, está dentro del ovario, sigue rodeado por su capita de células foliculares, su capa de teca interna y teca externa. Si nosotros vemos esas tecas que cubren a todo el ovocito, ¿tienen el mismo grosor en toda su superficie? No. No. No, profe. ¿Qué características tiene? No tiene el mismo grosor. ¿Qué tiene? ¿Dónde ven diferencias? ¿O qué le ven de diferencia?
¿Podrían ser las células foliculares? No, es una sola capa y esa nunca falta. Esa está alrededor. Ese es con respecto a las tecas. ¿Qué les pasa a las tecas? ¿Dónde ve la diferencia? Vamos. ¿En dónde está actuando LH? No. De este folículo, vamos. De este folículo, de esta imagen, ¿dónde ve la diferencia que cubre a todo el ovocito? ¿Se engrosan? ¿Mandé? ¿Se engrosan las tecas? Ajá, pero es el mismo grosor, lo presenta en toda su superficie. No, no lo presenta. No, ¿en dónde no lo presenta? Por lo que yo veo en la parte inferior de la célula. ¿En el polo? Sí, exacto, en los polos. En el polo ¿En qué inferior. polo? En el Animal. vegetal. En el polo vegetal, porque al polo animal migró la vesícula, entonces el polo animal es esto, pero el polo vegetal es esto. Ajá. Se observa en el caso de las aves, por lo que vamos a ver ahorita el proceso de desbloqueo y ovulación, vemos muy significativo lo siguiente. Resulta que el folículo está rodeado por teca interna y teca externa. Una característica muy importante va a ser, porque lo van a ver en el laboratorio, en ese momento y les van a presentar cortes histológicos de aves y de reptiles. Ajá. Entonces, muy significativamente vamos a observar, yo veo un folículo de ave con la única diferencia que en el caso de reptiles no tiene el acomodo del vitelo en capas concéntricas. Ajá. Si yo le evito eso, vamos y lo veo, el folículo está constituido por una capa de células foliculares, varias capas de células de la teca interna, y varias que corresponden a teca externa. Si nosotros comparamos el espesor en conjunto de las tecas en el caso de aves, es más gruesa que en el caso de reptiles. Es una característica. Entonces es mayor el número de capas de células que corresponden a teca interna y teca externa en aves y es menos en reptiles. Pero en aves tenemos una particularidad. Resulta que en el folículo maduro, el que ya está próximo a ovular, tenemos una particularidad y es que en el polo opuesto a donde está la vesícula germinal, esto es en el polo vegetal, esas capas de teca interna y teca externa se adelgazan. A este adelgazamiento se le conoce como estigma. El estigma me representa el punto donde va a ocurrir la ovulación para que el ovocito caiga a cavidad abdominal. Ajá. Entonces, muy significativo, es en un punto particular, así como vimos en el caso de anfibios. Aquí también es particularmente en ese punto y se ve el adelgazamiento y tiene la particularidad de que aquí el número de capas correspondientes a teca interna y teca externa disminuyen. Debido a ello hay ese adelgazamiento, pero además es una zona que carece de irrigación, no tiene vasos sanguíneos. Entonces, muy particular ese estigma que es por donde va a ocurrir la ovulación. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, vamos a observar muy significativamente que ya tenemos ese ovocito maduro y bueno, como resultado de ello es que si ya está maduro, él en ese momento vamos a ver, a pesar de que tenga ese arreglo tan particular del vitelo en capitas concéntricas, siempre bajo la membrana del ovocito voy a tener una capita de citoplasma cortical. Ese citoplasma cortical no es invadido por granulitos de vitelo de ninguna naturaleza. Pero sí, ya cuando está terminando la vitelogénesis, el aparato de Golgi forma lo que son los gránulos corticales. Ajá. Y esos gránulos corticales se ubican aquí en esa capita de citoplasma cortical. Entonces es muy significativo. Entonces, de acuerdo con ello,
observemos que en estos casos pues tenemos muy significativo algo importantísimo y es el hecho de que en ellos tenemos esa gran particularidad de que hay una característica importante y es que esos granulitos, producto de, pues ahora la participación del aparato de Golgi, son esos gránulos corticales y están ubicados en esa zona. Ajá. Entonces, de acuerdo con eso, termina la maduración citoplásmica y el ovocito va a bloquear sus receptores para estrógenos. Entonces, él ya no recibe más estímulo. ¿Por qué? Porque ya alcanzó su tamaño característico. Y a partir de ese momento que bloquea sus receptores para estrógeno, los niveles circulantes de estrógeno se elevan. Y al elevarse, eso es la retroalimentación a nivel de hipotálamo, a nivel de hipófisis. ¿Para qué? Para que ahora se sinteticen grandes cantidades de progesterona que va a llegar particularmente al donde sería la teca interna, pero de los folículos maduros. Y ahí, mecanismo hormonal me va a permitir que esa teca interna, en ella se transforme el colesterol a progesterona y la libera. En este momento, cuando la libera, la progesterona va a tener efecto en los folículos maduros. ¿Por qué? Porque ya va a haber receptores para la progesterona. En el caso de los ovocitos inmaduros, experimentalmente le podemos adicionar progesterona y él no va a responder porque todavía no se le desarrollan los receptores. Los receptores los tenemos hasta que el ovocito ya está maduro. ¿Y dónde los tenemos? Dijimos que era una célula muy particular y por ello pues también tenemos un mecanismo hormonal muy particular por parte de la progesterona, que además de que es un esteroide, vemos que en el caso del ovocito maduro la progesterona va a tener receptores a nivel de membrana. Entonces lo que va a ocasionar es que ahí a nivel de membrana del ovocito se forme un complejo hormona receptor. Y luego, ¿qué hace ese complejo hormona receptor? Ya tengo el complejo hormona receptor. Ahora, ¿qué hace? ¿Sintetiza la aromatasa? No, eso fue FSH en célula folicular. Ahora estamos en un folículo maduro, progesterona y la progesterona con su receptor a nivel de membrana. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el mecanismo de la progesterona en ese ovocito maduro citoplásmicamente? Nuclearmente no, porque el ovocito durante toda esa maduración citoplásmica está bloqueado en profase 1 diplotena. Ajá. Bueno, primero sería que el AMP cíclico disminuye su nivel y se activa un RNA mensajero, Ajá. Que es el CMOS. Se sintetiza la proteína CMOS. CMOS. Ajá. ¿Y luego? Y bueno, hay un factor de maduración, promotor de maduración. Entonces, Después, esa proteína CMOS, ¿qué hace? Activa la MAP sinasa. Ajá. Fosforila, MAP sinasa. ¿Y luego? Y la MAP sinasa fosforila al factor promotor de maduración. Ajá, que está inactivo y está formado ¿por qué? Por una citina y la proteína P34. Ajá, de ese complejo, ¿quién se fosforila? La proteína P34. Ah, la proteína. Y de esa forma el factor queda, ahora sí, pues activo. ¿Y qué hace? Bueno, es el que va a inducir el desbloqueo del ovocito. ¿Cómo le hacen?
Pues primero llega a vesícula germinal Ajá. Y luego, oiga. fosforila las proteínas histónicas y no histónicas, Ajá. haciendo Y que se luego, compacten. ajá. Ya deja de transcribir porque ya se compactó. Luego, ¿a dónde va? Después a la membrana de la vesícula germinal. Ajá. ¿Y ahí qué hace? El factor promotor de maduración Mm. fosforila la proteína laminar. Ajá. Y esa proteína lamina, cuando es fosforilada, ¿qué provoca? Desbloquea los cromosomas para que termine la profase 1. Se desbloquea al ovocito que estaba bloqueado en profase 1 diploteno. Termina meiosis 1 y da como resultado La emisión del primer cuerpo polar. muy bien. Uh-huh. Y ahora, ¿qué más sigue? Ahora, ¿dónde va? Entonces ya emitió el primer cuerpo polar. Uh-huh. Es de ave. Ese cuerpo polar que emite, ¿se perderá? No, se queda entre la zona, ay, no sé cómo se llama aquí, pelúcida y la membrana, algo así. No, entre la membrana del ovocito y ¿quién? ¿Cuál es la cubierta primaria en aves? ¿Vitelo? ¿La cubierta vitelina? La cubierta vitelina. Entonces queda atrapado entre la membrana del ovocito y la cubierta vitelina. La zona pelúcida es de mamíferos, es la cubierta primaria de mamíferos. No lo confundan, los diferentes organismos tienen diferentes cubiertas, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, de acuerdo con ello, ya vamos en que a nivel de, pues ya se llevó a cabo la emisión del primer cuerpo polar. Ahora, ¿dónde va? ¿A la parte inferior? Va, el factor promotor va ¿a dónde? La membrana del ovocito. Ah, ¿y qué hace en la membrana del ovocito? ¿Fosforila quién? ¿A la teca interna? No. La proteína los A la microtúbulos. membrana del ovocito. ¿Y qué fosforila qué? ¿Sí que dijo? ¿Fosforilaba qué? A las proteínas estructurales. Ajá, como microtúbulos. Y cuando los fosforila, ¿qué provoca? El rompimiento del folículo. No, que se despolimerice esos microtúbulos y desaparecen las microvellosidades. Entonces ya no hay microvellosidades. Luego, ¿a dónde va? A la pared del folículo. Ajá, ¿y ahí qué fosforila? A la colagenasa. En el caso de aves, ¿a dónde iría particularmente? ¿Cómo les dije que se llama? ¿Al estigma? Al estigma. Ajá. Y ahí va a provocar la fosforilación de qué? ¿De qué enzima? Fosforila, ¿qué enzima? ¿Progesterona? No, esa es una hormona esteroidal. ¿Fosforila a qué enzima? A la colagenasa. A la colagenasa. Y la colagenasa lo que hace es lisar uniones entre células foliculares teca interna y teca externa del estigma. Y provoca el rompimiento del folículo y el ovocito es ovulado con un cuerpo polar, ¿de acuerdo? Que no se pierde, ya me dijeron por qué. Entonces, ese ovocito que cae a cavidad abdominal empieza la segunda división
meiótica y empieza profase 2, metafase 2 y se bloquea nuevamente. Entonces queda bloqueado en metafase 2, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo vamos a observar cómo progesterona va a estimular al oviducto, un oviducto que previamente fue estimulado por estrógenos y que provocó el crecimiento de las glándulas. Cuando la progesterona llega y estimula a este oviducto, lo que va a estimular son a esas glándulas que crecieron. Y tenemos como característica muy importante el hecho de que vamos a observar cómo ahora todas las glándulas distribuidas en cada una de esas regiones van a ser funcionales, van a empezar a producir secreciones. Ajá, entonces ya son funcionales porque ya están bajo el efecto de la progesterona. En ese momento que tenemos el ovocito que ovuló, que cayó a cavidad abdominal y que ahora está bloqueado en metafase 2. Él va a entrar a lo que va a ser al oviducto a través del infundíbulo. Ese ovocito viene bloqueado en metafase 2. Cuando entra a oviducto, en esta primera región, vamos a observar cómo si hay espermatozoides, el ovocito puede ser desbloqueado de esa metafase 2 y que concluya la segunda división meiótica, transformándose en una célula huevo. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, observamos cómo el ovocito, si el espermatozoide lo activó, puede emitir el segundo cuerpo polar. Ajá. Y entonces ya será haploide, pero ya empezó la fertilización porque el espermatozoide es quien lo desbloqueó de esa metafase 2. Ajá. Entonces ya tendría una célula diploide por la aportación de la mitad del número de cromosomas por el gameto femenino y la otra mitad por el gameto masculino. Entonces ya tenemos una célula huevo. Esta célula huevo, me voy primero morfológicamente y después me voy fisiológico. Esta célula huevo va a empezar a descender y bueno, después de la fertilización, ella desciende a la parte anterior del magnum. En la parte anterior del magnum vamos a observar cómo ahí se le van a depositar lo que es una albúmina muy densa que corresponde a la chalaza. Esa albúmina es tan densa y está rodeando totalmente al ovocito, queda en íntimo contacto con lo que sería la cubierta vitelina. Entonces, en ese momento, el ovocito empieza a descender y empieza a ser cubierto por esa capita de albúmina tan densa. Pero tiene una particularidad que en los extremos vamos a observar cómo como el ovocito cuando viene descendiendo en el oviducto, él viene girando. Y al ir girando, esa albúmina tan densa que constituye en la parte de los extremos, el lateral del lado derecho y el lado izquierdo, ahí observamos cómo esa albúmina densa, el ovocito viene, o la célula huevo viene girando, y al ir girando, esas vueltas que da, quedan ahí representadas en esa albúmina densa. Y eso hace que vaya, pues tantos giros ha dado, ahí queda como una especie de espiral en esa albúmina tan densa. Cuando ustedes rompen un huevo para cocinarlo, ustedes se dan cuenta que hay una albúmina muy densa. Ajá, una muy densa, esa es la chalaza. Entonces, de acuerdo con ello, bueno, pues es importante cómo los giros que va dando quedan ahí marcados como una especie de espiral. Sigue descendiendo y ahora llega a la mitad del magnum. En la mitad del magnum se le deposita una albúmina menos densa, es una capa más gruesa. Ajá. Y finalmente llega a la parte final del magnum, y en la parte final del magnum se le deposita una capa de albúmina muy fluida.
Ajá, que cuando uno pone el huevo en agua, rápido sube como una natita. Esa es esa albúmina tan líquida que se le deposita al final del magnum. Y sigue descendiendo y ahora llega al istmo, una región cuyo diámetro se disminuyó. Ajá, si lo comparamos con respecto al magnum, aquí es más reducido el diámetro y vemos muy significativamente que tenemos característicamente pues algo importantísimo y es este hecho. Resulta que conforme van descendiendo pues tenemos significativamente el depósito de esas cubiertas que en este caso se le van depositando conforme van descendiendo a través del oviducto. Esas son cubiertas terciarias, ¿de acuerdo? Porque las deposita a nivel del tracto genital. Entonces esas son cubiertas terciarias. En el caso del ovario se sintetizó una que fue una cubierta primaria por el propio ovocito. Aquí no hay cubierta secundaria que formen las células foliculares. En el insecto vimos que sí, que era el corion, pero aquí no. Ajá. Entonces, se le deposita primero las albúminas, 3 capas, en su descenso a través del magnum. Llega al istmo y ahí, cuando inicia apenas su descenso a través del istmo, se le deposita una cubierta que es una membrana del cascarón. Ajá. Sigue descendiendo y casi para llegar al final del istmo se le deposita otra membrana del cascarón. Nos damos cuenta que son 2, porque en la parte roma del huevo, cuando ustedes rompen un huevo, ven que ahí hay una camarita de aire y está entre las 2 membranas. Ahí es el único sitio donde nos damos cuenta que son 2 membranas, que no es una, sino que son 2 las que están rodeando a lo que es esa célula huevo. Finalmente va a llegar a lo que es el útero, una zona con mucho músculo, y vemos que ahí se le va a depositar gran cantidad de carbonato de calcio para formar lo que es el cascarón. Entonces, de acuerdo con ello, observamos que una vez que ya tiene, pues ya el cascarón lo protegió en su totalidad, va a descender a través de la vagina, va a pasar a esa pequeña constricción, pasa a nivel de la cloaca y va a ser ovipositado. Ajá. Ahora observemos algo importante. Yo les mencionaba, el ovocito se bloqueó en metafase 2 y, bueno, cuando llega a la parte anterior del oviducto, si ahí hay espermatozoides, lo van a desbloquear y va a emitir el segundo cuerpo polar. Ajá. De acuerdo con ello, observemos, si sí ocurrió la fertilización, lo que descendió fue una célula huevo. ¿Qué pasó? ¿Alguna pregunta? Ay, no, profesora, disculpe, es que se me prendió mi micrófono. Ah, ya, de acuerdo. Muy bien. Entonces, observamos conforme va, entonces, si aquí en la parte anterior hay espermatozoides, ese ovocito es desblocado y ya tendríamos una célula huevo que viene descendiendo. Si es eso, aquí conforme va descendiendo se le van depositando las cubiertas terciarias. Pero como ya es una célula huevo, lo que lleva aquí es el disco embrionario, porque ya es una célula huevo. Resulta que se viene dividiendo, entonces se divide ese disquito para formarme una discoblástula. Esa discoblástula se forma de tal forma que cuando es ovipositado, ella es ovipositado como una blástula, porque durante el trayecto de su descenso de ese oviducto llevó a cabo la fase de segmentación. Y de acuerdo con ello, bueno, pues ya tenemos esa particularidad. Entonces, cuando lo oviposita, ¿qué tiene que llevar a cabo? Pues se incuba a una temperatura y humedad adecuada para que pueda continuar el desarrollo. O bien en condiciones naturales, pues la hembrita es la que los incuba. Entonces, de acuerdo con ello, observemos, ese es en el caso en el cual se encontraban espermatozoides aquí presentes, pero
también podemos tener el caso en el cual no hay espermatozoides, como es el caso de las granjas. En el caso de la granja observamos que ellos tienen aparte los lotes donde es pura gallina que está ovipositando y otra donde hay pues hembras y machos. Ajá. Pero en este caso donde la producción es muy grande y es para consumo, vamos a observar que el ovocito entra y aquí no hay espermatozoide. Él no se va a desbloquear de metafase 2, él va a seguir descendiendo, va a ser cubierto por esas cubiertas terciarias, es ovipositado y es el huevo de consumo, que es un ovocito que estaría bloqueado en metafase 2, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, vemos que en el caso de las granjas, muy significativo, vamos a observar que conforme el ave empieza a ovipositar, pues el número de huevos se va acumulando en el nido. Hay ocasiones que hay especies que tienen un solo, ovipositan uno solo y con eso ellas se van a poner a incubar, pero bueno, es característica de especie. Si nosotros vemos qué pasa con el caso de las gallinas, cuando la gallina empieza a ovipositar, el nido va a contener numerosos huevos. Ajá, muchísimos. Y a partir de ese momento, ese es un estímulo para un comportamiento de incubación. Ajá. Entonces, en la granja no le conviene que una gallina se ponga ahí a incubar. Ajá. No, ¿por qué? Porque van a perder, que ella ya no se ponga a ovipositar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Y eso lo hacen diariamente. Entonces, para evitar ese estímulo, lo que ellos hacen es que todos los días, tempranito, la primera actividad que se lleva a cabo en las granjas es la recolección del huevo. Entonces, diariamente lo hacen para que no se almacene huevo en el nido. Entonces, la colecta se hace todos los días en la mañana. Ajá. Entonces, de esa forma, vamos a observar que con ello evitan que haya acumulación de ese huevo en el nido. Ajá. Y evitan un comportamiento reproductor diferente. Entonces, de acuerdo con ello, observamos muy significativo que eso lo hacen, no lo hacen nada más con las donde tienen lote de puras hembras, sino también donde hay hembras y machos. ¿Por qué? Porque allá también no les conviene que se pongan a incubar las hembras. ¿Por qué? Porque pierden que ellas estén ovipositando. Entonces, venden lo que es el huevo de consumo, pero acá particularmente venden huevo fertilizado, o bien si ellos lo incuban, pueden vender ya un embrioncitos de días de incubación, dependiendo de la... Profesora, pero entonces ¿Para quién? una pregunta, me quedó duda, porque entonces son los ganaderos, o bueno, los que están criando las gallinas son gente que vive ay, ¿cómo decirlo? En el campo, o No, sí, las o también pueden granjas, tenemos granjas aquí en la ciudad. Ajá. ok, entonces también pueden ser los profesionales, bueno, los que estudian para esa área, por así decirlo. Les digo que son súper porque ellos conocen muy bien su ciclo sexual de las aves. Ajá. Entonces ellos lo ponen de manifiesto para su negocio. Está muy bien. Ajá. Entonces eso está súper excelente. El costo del huevo sube porque ellos tienen la luz noche y día. ¿Se imaginan el gasto que tienen? Es tremendo. Ajá. Pero bueno, ahí va el costo del huevo, va si los quieren embrionados, si los quieren fertilizados nada más. Y deben de saber el comportamiento de las aves, porque si les dejan el huevo, la gallina o la hembrita ya no va a seguir ovipositando. Entonces, ellos tienen todas esas características. Bueno, ahora va algo importante. Resulta que de acuerdo con revisando el ciclo sexual de las aves, que a propósito, ya les di ciclo sexual de anfibios, de mamíferos, de insectos y les estoy dando el de aves, ¿de acuerdo?
por el grupo que les toque que van a hacer la revisión. Es común. Es que no encuentro el ciclo sexual. Le digo, si yo se los di en clase, se los he dado siempre. Ajá, para evitar ese problema. Sí. ¿Nos va a dar el ciclo menstrual de reptiles? Sexual. No, es igual que el de aves, lo único que no llevan el acomodo del vitelo, el depósito de vitelo no lo llevan ellos así. Es la única diferencia. Y considerar que el reptil que les toque no en todo se lleva a cabo a nivel de los oviductos, porque ahí hay 2 ovarios y 2 oviductos, no se lleva a cabo las mismas cubiertas terciarias. Por ejemplo, en el caso de lagartijas, serpientes, no hay albúminas. Ajá. Entonces, nada más eso tienen que considerar, pero el ciclo ya está, no hay problema. ¿De acuerdo? Sí, gracias, profesora. Ándale, de acuerdo. Ajá. Entonces, vemos, revisando el ciclo sexual en el caso de aves, hay una alumna que lleva biología del desarrollo, luego biología de la reproducción. Y en biología de la reproducción me dice, maestra, es que yo quiero trabajar con aves. Ajá. Entonces yo le digo, de acuerdo, pero para biología de la reproducción tienen que plantear un proyecto donde se cambia alguno de los factores ambientales. Yo todavía le hice la aclaración, no me vaya a poner un fotoperiodo, porque sabemos que ese es el importante para aves. Y me dice, no. Ajá. Yo puedo sustituir un factor por otro estímulo. Le digo, de acuerdo, usted me dice que. Para eso, ahí en el laboratorio, pues hay varias personitas trabajando y había una que estaba trabajando en ese momento con fitoestrógenos obtenidos de una planta que es siempre viva, que es Sedum prealtum. Entonces ya teníamos el extracto, no hay problema. Incluso ahorita va un biólogo a trabajar, pero con gallinas. Ella ella quería trabajar con gallinas, le digo, de acuerdo. Y me dice, ¿qué cree que no? Son aves muy grandes y yo vivo en departamento, no puede ser. Le digo, hágalo en codorniz. Más pequeñas, entonces no hay problema. Bueno, pues lo hace con codorniz. Ajá. Entonces se probaron 3 dosis. Hay una súper excelente que siempre nos ha dado buen resultado. Y bueno, ya lo tenemos caracterizado, ya no habría problema y es miligramos por kilogramo de peso, lo podemos extrapolar a cualquier organismo, no hay problema. Entonces ella me dice, pues sí acepto, que sea con codornices. Entonces ella las consiguió. Dice, no, yo tengo un lugar donde me las venden y que quién sabe, le digo, adelante. Entonces ella consigue las codornices y entonces le digo, yo le doy el extracto. Entonces, lo único es que hay que pesarlo, son miligramos, y bueno, pues ya dosificar para el tamaño del ave. Y lo hizo. Entonces, cuando lo hace, pues nos damos cuenta de algo muy significativo. Sacrifica el primer lote con 1 mes de administración de fitoestrógenos. Y entonces, en ese momento, hace la disección y lo tiene ahí en la mesa. Tiene 2 cajas de Siracusa. Uno con un aparato reproductor donde es el testigo y otro el tratado, pero no los tiene etiquetados ni nada. Yo en ese momento paso que ya voy a clase y le digo, no me diga, testigo y tratado. ¿Cómo se dio cuenta? Igual, de veras. Lo primero que me fijé yo fue en el ovario. Ajá. Cómo estaba uno y cómo estaba otro. No, fue impresionante. La inducción de maduración fue muy importante en el caso del tratado. Ajá. Y apenas era la primera dosis y era 1 mes de tratamiento. Yo pensaba 2 meses, pero bueno, con 1 ya tenía ya mucha información. Entonces, bueno, de acuerdo con ello, pues termina su tesis y ya hace 1 año que empezó este problema, ella hacía como unos 15 días que me había ido a ver al laboratorio
para informarme que ella había platicado con unos amigos sobre sus resultados. Porque yo todavía le digo, ¿se imagina una granja con estos resultados? Le dijo, no, hombre, abaten los costos porque ya no gasta tanta energía. Ahora el estímulo va por otra vía. Le digo, súper importante. Y obtener fitoestrógeno, no, pues todavía más económico, así compro estrógenos comercialmente. Le digo, todavía se abate más el costo. Así hice el comentario nada más. Bueno, 15 días antes de este periodo de suspensión, pues va y me ve y me dice, maestra, ¿qué cree que platicando sobre mi trabajo de tesis con unos amigos, qué cree? Me dicen que van a poner una granja. Le digo, ¿y usted qué papel? ¿Cómo va a participar usted? No, maestra, pues yo nada más le voy a dar los datos. Le digo, no, así no. Usted es parte de ahí, de ese negocio, pues usted es lo que va a poner la parte importante, ¿cómo cree? En eso le digo así, y bueno, pues yo creo que fue a platicar con sus amigos, y ya no he sabido de ella, no sé si ya porque ya estaban implementando la granja, entonces se iban en grande enseguida. Pero bueno, ahorita sí no he sabido de ello, pero bueno, hay ocasiones en que ustedes tienen resultados muy importantes y característicamente cuando me proponen un tema siempre les digo, yo nunca les digo, no, ese no, es su tema y bueno, hay que apoyarlo. Lo único es, bueno, pues decirles, bueno, esto no puede ser por esto, pero no hay problema, se puede llevar a cabo. Entonces, de acuerdo con ello, bueno, pues muy significativamente tenemos esa particularidad. Entonces, de acuerdo con ello, vemos que hay ocasiones en que ustedes tienen resultados y muy, muy, muy buenos. Por eso les digo, mire, vayan dándole una leída a diario. A mí lo que me interesa es que ustedes vayan, pues, de cierta forma, integrando todos los elementos con los cuales pues se cuenta. Entonces, eso es de suma importancia para poder llevar a cabo lo que va a ser el que ustedes puedan pues empezar a hacer la interpretación, qué es lo que está pasando. A propósito de ello, vamos a observar cómo así como vimos en el ciclo menstrual, una integración de todo sistema neuroendocrino a nivel de ovario, a nivel de útero, allá fue a nivel de útero. Aquí vemos que pues también se lleva a cabo esas diferentes interacciones del sistema neuroendocrino con ovario y oviducto. Entonces vemos esos cambios tan significativos que se están llevando a cabo. Y bueno, de acuerdo con ello, pues tenemos que si analizamos, las hormonas gonadotróficas son las mismas, las hormonas esteroidales también, los resultados son los que son diferentes dependiendo del organismo de que se trate. Entonces, de acuerdo con el caso de aves, hay unos patrones de comportamiento reproductor en aves muy interesantes. Entonces, ahí sí es una gama, es muy bonito. Es desde, por ejemplo, yo comparo el caso de las gallinas. Ellas almacenan mucho huevo en el nido y en ese momento viene su comportamiento de incubación y se ponen a incubar el huevo. Entonces hay ocasiones en que se paran rápido a comer y regresan rápidamente. Y yo decía que incluso el principio de las incubadoras pues se basa en observaciones de forma natural. La gallina se para, pero regresa y como que mueve todos los huevos y ya se echa sobre ellos. Así periódicamente, bueno, pues las incubadoras así están elaboradas. Hay incubadoras que tienen un ciclo de movimiento del huevo. Entonces, hay otras que, bueno, la mayoría ya viene con el movimiento. Entonces, para incubar el huevo de reptil, ahí no debe haber movimiento. Entonces, diferente aves y reptiles. En reptiles
no debe haber movimiento, porque si no, no nacen las crías. En el caso de aves tiene que haber movimiento, porque si no, las membranas de anexos embrionarios se adhieren y para cuando viene la eclosión del pollito, tiene problemas porque tiene adherencias con el cascarón incluso. Entonces, sí, ahí sí es importante el movimiento. Ajá, y que no le falte la humedad y temperatura, porque eso puede ocasionar problemas en el desarrollo en este caso, de los embrioncitos. Ajá, entonces sí, hay que considerar varios aspectos. Algo interesante también en el caso de gallinas, cuando está echada, ustedes le pueden poner huevo de pato, huevo de guajolote, y ella los incuba. Ajá. Y cuando eclosionan, también ella anda con patito, guajolote, pollitos, y ella los cuida, no hay problema. En cambio, hay aves en los cuales ovipositan un solo huevito. Si se lo cambian de color, ella lo echa del nido, ella sabe que ese no es el huevito de ella. Y lo avienta del nido. Entonces, en el caso de aves no es selectiva, hay aves muy selectivas. Entonces, sí, ahí sí hay que conocerles si uno quiere trabajar con una determinada ave por el comportamiento reproductor que va a tener posteriormente. Entonces, de acuerdo con ello, vamos a observar. Empezamos con poder llevar a cabo ya problemas. Y para ello, si ustedes recuerdan desde el principio, sí les aconsejaba que pues ya ustedes se agruparan en lo que son equipos de trabajo. Eso es muy significativo sobre todo para los problemas. Es mejor si se tiene un equipo con los cuales ustedes me pueden dar el resultado correspondiente de los problemas y para poder dejar ya problemas, pero me voy no en todo el grupo, sino me voy ya con equipos para de esa forma irlos analizando. Considero que en el momento en que participan los integrantes de ese equipo tienen mejor visión, pueden analizarlo de diferente punto de vista y darme resultados súper importantes. Luego me preguntan dónde están los problemas. Yo no los saco de ningún libro. Ajá. E incluso los problemas van particulares por grupo, ni son para todos los grupos. Ahí es diferente. Por la participación de los grupos, yo elaboro los problemas. Hay grupos muy participativos en los cuales pues se ve que se han estado revisando y que de esa forma pues lo podemos llevar a cabo. Entonces, de esa forma, el hecho de empezar ya a elaborar pues algunos problemas y sí me interesa tener ya los equipos que ustedes formaron. Eso con el propósito de empezar a mandar ya los problemas, pero nos vamos por equipo para que ustedes los vayan discutiendo y que no tengan problema en ese sentido. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, y bueno, si ya tienen los equipos, que creo que ya los tienen, la otra recomendación y muy importante es el organismo que les haya tocado, por favor, empiécenlo a trabajar. Ajá. Eso es importante para que no se les acumule el trabajo al final, sino que lo van llevando a cabo y ni lo sienten pesado, va a ir muy bien. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, observamos significativamente cómo tendríamos esa particularidad de llevar a cabo pues ese tipo de ejercicio que para ustedes resulta súper importante para que puedan ir comprendiendo mejor los procesos que vamos a empezar a ver. En este caso, bueno, pues todos los problemas serían encaminados a efecto mecanismo de las hormonas. En caso de empezar a pasar a otros
otras fases del desarrollo ya tiene otra particularidad, ya los problemas tienen otro enfoque y bueno, siempre les digo, nunca olviden toda la actividad metabólica que se vio durante la gametogénesis, muy importante, y muy particularmente en ovogénesis, que vemos que es muy significativo todo lo que está almacenando durante pre y vitelogénesis. Entonces, todo eso lo tenemos que considerar. Incluso resultados de algunos problemas, pues tienen que hacer inferencia a esa síntesis que se llevó a cabo. Ustedes se van a dar cuenta, yo voy a seguir manejando esa información y luego incluso les digo, pero la información que se está manifestando pues es la información que en ese momento era para llevar a cabo la formación de un gameto femenino, como es el caso de los ovocitos. Aquí como resultado de ello, pues yo tengo la formación de gametos funcionales, ya maduros citoplásmicamente, con una etapa en el caso de la maduración nuclear característica. Y hasta ese momento vamos a observar cómo pues va a haber diferencias entre los vertebrados, como lo vamos a ver la siguiente clase. Entonces, de acuerdo con ello, bueno, nada más les pido si tienen ya los grupos cómo fueron pues quedando, cómo se organizaron para llevar a cabo, pues sí les pido si me los hacen llegar para poder ir, me los pueden enviar a través del WhatsApp, a mi correo, no hay problema y rápidamente